entrar en materia. En este mes de enero vamos a estudiar el libro de Santiago. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Santiago? Porque es un libro que nos va a permitir conocer a Cristo. Nos va a enseñar qué posición tengo yo en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Nos va a enseñar cómo hablar como un cristiano, ¿sí? Nos va a enseñar a tener sumisión hacia Cristo. Y nos va a enseñar a compartir en Cristo. Compartir que nuestra vida, dones, talentos. Amén. El libro de Santiago. Vamos a aprender mucho del libro de Santiago. Enero de 2015. Dice, en la iglesia de Cristo estoy confiado en Él. ¿Por qué nos da miedo pedir? Porque tal vez no confiamos en que Dios nos quiera dar. ¿No nos pasa? Sí, hermano, a mí me pasa. ¿Será, Señor, que tú no me quieres dar tal cosa? Y pasa el tiempo y yo, Señor, ¿no me quieres dar tal cosa? En vez de decirle, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame eso. Juzgamos a priori nuestra petición. No, nuestra petición debe ser, pide, que yo te daré. Atrás dice el versículo en Mateo. ¿Qué dice Mateo en la parte de atrás del informativo? Mateo 21-22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiréis. Ahora, ¿cómo es que garantizamos que lo que pedimos en oración lo recibimos? Cuando nuestro corazón se empieza a alinear con Dios, cuando nuestra oración se alinea con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo quiénes somos en Dios. Por eso vamos a estudiar Santiago. Santiago nos va a enseñar un poquitico de cómo empezar a tener una relación con Dios. Relación, ¿vale? No religión, relación. Para religión nos hubiéramos quedado el que fue católico en el catolicismo, ¿no? Allá pagando la limosna y yendo a darse golpes de pecho y la comunión y todo eso, ¿no? No, relación, conocer a Dios. Interesante, ¿cierto? Libro de Santiago. Vamos a entrar en materia. Santiago me perdí. No quiso venir Santiago. Tan chiquito. Libro de Santiago. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Por el informativo está, ¿no? Dice, vamos a leerlo hasta el 9, 10, bueno, hasta el 11, vamos a leerlo hasta el 11, así no alcancemos hoy a estudiar. Bendito Cristo Jesús, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bendito Cristo Jesús. Voy a leer el 12 también. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Ahora sí, hasta ahí. Bendito Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por utilizar a tu medio hermano, Jacobo, Señor, quien escribió esta epístola, Santiago, aquí en la palabra, para hoy enseñarnos un principio a la Iglesia Universal de Cristo, Señor, a la Iglesia, a tu esposa, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, Dios, gobiernes el corazón, la mente, el alma, Señor, de todos los que estamos aquí presentes, aún de los que han de ver el video, Señor, en internet, a escuchar el MP3, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente a esta palabra tuya, abriendo nuestro corazón, aceptarla, aprenderla, Señor, y que sea de exhortación, de edificación, de consolación, y nos ayude a caminar en una relación correcta contigo, no solo este año, sino toda nuestra vida, Padre Celestial.
Limpia los aires, Señor, de este lugar. Quita toda oposición que el enemigo quiera levantar en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Padre Santo, y que nuestro espíritu está abierto a tu palabra, Señor, para tener una relación real, continua, de comunión contigo siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor. Santiago, su nombre real era Jacobo, medio hermano de Jesucristo. Él fue el director de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Este muchacho se convirtió a Cristo después de que Cristo resucitó, no antes. O sea, él decía, mi hermano está chico, se la fumó verde. Él junto con su mamá y el otro hermano fueron los que fueron un día a llevárselo al manicomio. ¿Recuerdan que un día estaba predicando Cristo y le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote? Y él dijo, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Ustedes que hacen la voluntad del Padre. Porque ellos ese día iban a ir a decirle, ay, mi hijito, venga que se la fumó verde, papito, vámonos porque ustedes lo van a linchar. Jacobo fue ese hermano, él no creyó en Cristo sino hasta que Cristo se le apareció y le dijo, bueno, mijo, ahora sí me crees. Y él cayó postrado a tierra y dijo, sí, tú eres el Mesías. Ya no lo vio como el hermano, sino como el rey de reyes. Amén. Entonces, Dios lo utilizó como director de la iglesia en Jerusalén. En este tiempo, dicen que fue escrito más o menos en el año 50. Un poquito más allá, un poquito menos. Entre el año 50 y 70, cuando empezó la persecución a los cristianos en Jerusalén, en Israel. Empezó Roma a perseguirlos, los fariseos a perseguirlos. Entonces, ¿qué pasó con las personas judías convertidas al cristianismo? ¿Qué les tocó hacer cuando hay persecución? Huir. ¿Qué pasa cuando la guerrilla entra a una población y la quema y todo, a las fincas? ¿Qué le dice a la gente? Ábrete, sésamo, o te pelo, o te mato. Y se desplazan, ¿cierto? Tienen que ir. Tienen que dejar su tierrita, su casita, su negocito, su estudio, toda la seguridad de su vida, e irse a una tierra desconocida a buscar ayuda donde los familiares, que tal vez los acojan un tiempo y después, ¿qué dicen? Ya está oliendo como a feo, es hora de que emprenda camino. ¿No es así? Eso le pasó a esta gente. Entonces el Espíritu Santo le dio esta palabra a Santiago para que él se la dirigiera a todos los que estaban dispersos a lo largo de Asia Menor, a lo largo de Oriente, a raíz de la persecución que iba a los cristianos. Amén. ¿Por qué tiene vigencia para nosotros hoy? Porque tú eres perseguido. El diablo te persigue para hacerte caer en tentación. Por eso este libro también habla de la obra que el diablo pretende hacer continuamente con nosotros. Tú eres perseguido por tu familia, que dice, ay, ya se me volvió bobito, se me enloqueció. Dice, ay, pobrecito, tan buena gente que era. La pasamos tan rico con él. Comíamos, bebíamos, fumábamos, la pasamos tan rico con él. Como tú empezaste a cambiar, empiezan a hablar mal de ti. Ay, ya llegó ese aburrido. Ahí te empieza a hablar de ti. Nos pasa a algunos, ¿no? La persecución en la empresa, ¿no? Te obligan a hacer cosas que no convienen. Hay persecución, aunque no la veamos. Algunos hasta desplazados de aquí, ¿no? O familiares desplazados, ¿cierto? ¿Conocieron eso? Entonces los creyentes estamos en persecución. Y a veces esa persecución nos lleva a pasar por diferentes circunstancias. Y a veces esas circunstancias nos llevan a pecar contra Dios. Ah, no, es que si no firma ese documento, mi hermano, yo lo he hecho del trabajo porque entonces ¿para qué lo tengo? Y uno sabe que está pecando. Y falsifica la factura, hoy hablábamos de eso, ¿no? Echa la firma y ya. Pero eso es un pecado, mi hermano. Y tú quieres que el enemigo no tome control de tus finanzas y no tenga herramientas para decirle a Dios, es que cómo lo va a bendecir financieramente si mira, él se la pasa pecando. Somos perseguidos, a veces no lo vemos, porque nuestros ojos están en lo natural, en lo que vemos. Por eso nuestros ojos tienen que cambiar a lo espiritual, a lo que no vemos. Amén. Eso pasó con estas personas. El título de la enseñanza es Confiado en Él. La palabra confiar, confianza, estar confiado, en su raíz griega es muy interesante, mi hermano. Porque esta palabra en la raíz original significa postrarse boca abajo en el suelo. ¿Qué es confiar? Estar postrado boca abajo en el piso. O sea, es un acto de ¿qué? De rendición. Confiar es un acto de que yo ya no sé qué hacer y me rindo. Caigo postrado, fatigado, cansado ante alguien.
A veces nos postramos ante ¿quién? Ante el enemigo. A veces nos postramos ante el enemigo. A veces nos postramos ante el hombre. El esposo, la esposa, el vecino, el amigo, el familiar, el banco, el gota a gota, ¿no es así? El jefe. A veces nos postramos ante alguien diferente. Aquí Santiago, la epístola de Santiago nos va a enseñar a estar postrados ante ¿quién? Ante Dios. Es estar confiados en Él, ¿sí? La idea general de la raíz de esta palabra en el griego es que es una persona absolutamente indefensa. ¿Recuerdan cómo llevaban a decapitar en aquella época feudal, pues, a las personas? Las llevaban amarradas atrás, ¿cierto? Las arrodillaban y estaban, ¿qué? ¿Podían hacer algo contra la guillotina que venía? Eso es estar indefenso. Yo no tengo armas para defenderme, yo no tengo argumentos, no tengo base legal, no tengo cómo defender mi punto de vista. Eso es estar confiado. O sea, yo digo, no sé hacer nada, no sé cómo actuar, no sé cómo obrar, yo me entrego mi voluntad para que usted me diga qué hacer. Eso es estar confiado para la Biblia, renunciando totalmente a mi argumento, a mi poder, no sé nada que hacer. Estar confiado es no tener un apoyo, o sea, como ser una persona cuadraplégica y no tener en qué apoyarme, estar completamente sin base. Eso es estar confiado. ¿No parece? ¿No? Porque nosotros nos enseñan que estar confiado es en lo que yo conozco. No, es que yo estudié ingeniería electrónica y eso es así. Sí, es algo fijo, ¿cierto? Nunca va a cambiar. Yo estudié plomería y esto es así. El agua corre por ahí y el aire pasa por allá y la presión, ¿verdad que sí? O yo estudié cualquier profesión, eso es confiar en ¿qué? En mi conocimiento. Pero la confianza bíblica es yo renunciar a todo conocimiento, a todo pensamiento, a todo paradigma, a todo lo que he aprendido en la vida y empezar a renovar ese cassette confiado en lo que la palabra me dice. Esa es solo la definición de confiar. Entonces, el título que dice, ¿estoy confiado en Cristo? ¿Realmente mi vida hoy está confiada en Cristo? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez algunas áreas de mi vida están completamente confiadas en Cristo. No, es que ya la palabra dice que soy salvo y yo, mi salvación, se la confié a Cristo. Chévere. Pero ¿estás confiado en tu alma, en tu área sentimental, por ejemplo, en Cristo? ¿Estás confiado en tu alma, en tu área espiritual en Cristo? ¿Estás confiado en tu área de salud, financiera, familiar, de hijos, de todo lo que te rodea en Cristo? A veces no. A veces por eso nos postramos ante la familia porque no estamos confiados en Cristo, nuestra área familiar. A veces nos postramos ante la deuda porque no estamos confiados en Cristo. Entonces debemos empezar a confiar en Cristo. ¿Cómo? Postrándonos a Él, renunciando a nuestro conocimiento, a lo que hemos hecho antes. Porque si hoy estamos donde no queremos estar es porque lo que hemos hecho estuvo ¿qué? Equivocado. Confiamos en el personaje incorrecto. Vamos a empezar a conocer a Cristo a través de Santiago para empezar a estar confiados en Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Mira lo que dice. El versículo 1 ya lo vimos, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por ejemplo, los que tenemos deudas, tenemos que analizar, ¿es una prueba de Dios estar en deuda? ¿O fue una desobediencia estar en la deuda que tenemos? La mayoría fue desobediencia, porque la Biblia nos dice, en cuanto sea posible, no le debáis nada a nadie, porque el deudor se hace ¿qué? Esclavo de quien le prestó. Entonces el endeudarnos para los creyentes es un acto de desobediencia. Entonces no puede ser una prueba. Las pruebas vienen porque yo doy testimonio de Cristo. Entonces sí puede ser una prueba ¿qué? Que por ejemplo no me pude comprar nada en Navidad, ni unos zapaticos que lo necesitaba, por poder pagar la cuota de ¿qué? Del banco. Ahí sí hay prueba, porque estoy cumpliendo con la obligación de pagar en lo que me endeudé, y estoy caminando con los zapatos con un huequito así tapado con cartón, pero digo, estoy gozoso en Cristo. Esa es una prueba real. ¿Qué tiene que ver eso con iniciar un nuevo año y los propósitos? Que esos propósitos que escribamos, que vamos a escribir en el Señor, tal vez nos lleven a ¿qué?
a pruebas. Porque estamos diciendo, Señor, mira, yo realmente quiero esto, yo lo anhelo, yo siento que viene de parte tuya, ayúdame. Entonces el Señor va a decir, bueno, como tú quieres eso, está bien, tal vez te lo conceda, pero me toca empezar a enderezar la senda torcida que tú has hecho. Y esa senda torcida, al enderezarla, ¿qué va a causar? Pruebas, te va a doler y van a haber circunstancias en las que tú dices, ay Señor, pero ¿por qué me pasa eso hoy? Y Dios te dice, porque tú me estás pidiendo algo que yo te lo quiero dar. Y para dártelo en octubre, que es mi meta, dice el Señor, estoy haciendo una suposición, ¿no? Necesito que todos estos meses trabajemos en esta área, en esta otra. Porque tal vez me estás pidiendo, por decir algo, cambiar de carro. Yo le digo por aquí a un hermano que el Señor va a pasar por ahí algo este año. Va a cambiar de carro, ¿sí? Pero el Señor tiene que enderezar toda una senda para llegar a ese cambio de carro, porque si te lo da hoy sin enderezar la senda, ¿cómo coge tu corazón? ¿Qué pasa con tu corazón? Te puede que enorgullecer, ¿cierto? Te puedes desviar. Entonces el Señor primero va a coger esos planes y propósitos que, vuelvo y les repito, escríbanlos, tráiganlos aquí, vamos a orar por ellos y a empezar a enderezar tus sendas para llevar a ese término. Y el día que te lo da, tú entiendas todo lo que viviste fue para ese punto, para ese momento. Eso en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Puede ser la familia, el esposo convertido, la esposa convertida, la bendición de tener paz en el corazón. Todo eso, pero el Señor, ¿qué va a hacer? Va a llevarte por pruebas. Porque necesita probar tu fe. Necesita probar que tú realmente anhelas y quieres ese deseo. Porque es que es fácil pedir, ¿no? Ay, Señor, yo quiero orar todos los días. Orarte, no dejar de orar todos los días. Y entonces te viene pereza, te viene el trabajo, tienes que madrugar más. Te vienen cosas a absorber tu tiempo para evitar ¿qué? Que tú ores. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer? Que te esfuerces y cumplas en eso que tú dijiste que ibas a hacer, en eso que tú quieres anhelar. Quieres más relación con Cristo, con Dios, pero no quieres leer la Biblia. No hay congruencia, ¿cierto? Pero entonces tú empiezas a leer la Biblia y te viene cansancio, no entiendes. Te vienen los hijos a fregarte la vida. Niño, ¿sí? Te vienen todos a molestar. Pasa eso. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Entendamos que en este 2015 van a venir pruebas. No todo va a ser flor de jardín, no todo va a ser hermoso, que porque estás yendo a la iglesia, que porque estás discipulándote, que porque cantas en la alabanza, que porque sirves en la... No, que porque estás siendo fiel en las finanzas, en tu casa, en tu negocio, en la iglesia, con todo, que porque estás tratando de no pelear con tu esposo, tu esposa, tus hijos. No creas que no van a ir pruebas, porque el Señor no nos prueba a nosotros solo en la bendición, Él nos prueba en todo momento, y Él va a permitir que tal vez se levante el enemigo a través de tu esposo, esposa, hijos, a través de las finanzas, de la salud, para que tú estés en sumo gozo. Y con todo y el dolor de espalda, estés con sumo gozo. Y con todo que no tienes para mañana el desayuno, estés con sumo gozo confiado de que alguien va a golpear y te va a dar el desayuno o te va a dar el trabajo para que tú desayunes. Van a venir pruebas. ¿Qué pasa? Todo lo que el Señor nos concede, nos cuesta. Adán y Eva tenían todo. ¿Qué les costaba? Fidelidad. No tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos hicieron eso, a nosotros nos cuesta todo. Lo único que no nos cuesta es la salvación, que nos la regala. Pero la vida cristiana nos cuesta todo. Aquellas personas que dicen, no, prosperado, bendecido, en victoria, no, el Señor me tiene. No son sinceros, mis hermanos. Porque todo cristiano siempre está en algún proceso en su vida. Toda persona que se diga que es de Cristo está en algún proceso de su vida. Lo que sucede es que podemos vivir en el gozo. Y decir, no, pues aunque tengo una circunstancia difícil en mi casa, con mi esposo, esposa, en la finanza, en la salud, el Señor me tiene levantado y yo sé que Él me llevará de triunfo en triunfo. Y al final tendré la victoria. Y si no me sana, pues moriré de esto, pero estaré con Él en el cielo. Pero esto no me va a derrotar. Y si no me prospera, no importa, Él es fiel. Y Él me dijo que ya tiene preparado algo para mí. El sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, estemos en sumo gozo. Porque mira lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, sinceramente, ¿cuántos de aquí, empezando desde este personaje, no la hemos embarrado por impaciencia? ¿Sí o no?
No, es que yo quiero eso ya, es que ¿por qué no tengo que más? No, es que ya. Y va uno y mete la de caminar. Eso pasa mucho en las finanzas, ¿no? Hablamos en estos días con alguien, ¿no? Y hablaba de las tarjetas de crédito, de los cheques. Y uno se metió en tanta vaina por querer todo cuando, ya. La satisfacción del yo, ya. La satisfacción del yo, ya, de mi ego. Y como la televisión le vende a uno eso, las propagandas le venden a uno eso. Todo lo de diciembre, compre ya con su tarjeta no sé qué, Y, Z y pague en marzo. Ya no es en enero ni en febrero, sino pague en marzo. Se lo extiende para que siga gastando en la época escolar, ¿no? Y cuando le llega la cuentica, mucho las cesantías que dan como el 20 de enero ya eso no alcanza para nada, ¿no? ¿Sí o no? Y hubo recorte de personal y lo echaron. ¿Y cómo quedó? Por la satisfacción del ya. Nosotros como creyentes debemos empezar a aprender a comprar todo de contado, ¿no? Pues es difícil en nuestra economía comprar una casa de contado, un carro de contado, ¿no? Nos puede llevar años de ahorro y cuando llega uno la plata está tan degollada que no compra ni medio lote, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestra economía. El sistema financiero lo maneja el mundo, el diablo hace eso, ¿no? Pero podemos endeudarnos, como les he dicho, sabiamente, ¿no? En un bien que nos produzca renta. La casa es una deuda a largo plazo que uno puede tomar porque es un bien que puede después que producir renta, ¿no? Entonces debemos aprender a endeudarnos inteligentemente, sabiamente, lo que produzca utilidad, ¿sí? El mundo nos enseña a satisfacernos ya, hoy y ahora. Los jóvenes, no, pero es que para eso nos dieron clase de sexual, mira, está el condón, la planificación, ¿por qué no? Hay que, porque tú tienes 15 y yo tengo 16, ¿qué pasa? Somos libres de usar nuestro cuerpo, no es nuestro. La satisfacción del yo y ahora. Y se lo venden desde la escolaridad. Y ahora que no es clase sexual, sino de género, ¿no? Peor por ese lado. ¿Te gusta Juanito, Pedrito? Hágale. Es tu identidad sexual. La satisfacción del yo y ahora. Por eso dice que la fe, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué es prueba de mi fe? Señor, porque es que yo quiero ver a mi familia convertida hacia Cristo. Pasa un año. Señor, yo quiero ver a mi familia, pasan 2 años, y todos los días la oración y la intercesión, y todos los días y lo escribo, y no sé qué, y hablo con los hermanos de la iglesia, y no veo nada. Pero estoy teniendo fe de que algún día Dios lo va a hacer, y esa fe está produciendo en mí, ¿qué? Paciencia. ¿Quién es aquí bien paciente? ¿Quién es bien paciente? Es difícil, ¿no? Es muy difícil la paciencia. Llegó Cristo y entró al templo y vio a todos los tipos vendiendo y comprando las ofrendas a Dios. Hasta él se salió de la paciencia, ¿no? ¿Recuerdan cuando volteó las? Entonces Cristo nos muestra que es algo en nuestro carácter difícil de controlar. Es difícil de manejar la paciencia. ¿Cuántas veces uno con el esposo o la esposa, oye, es que yo estoy que... ¿No? ¿Sí o no? No, no te pasa, nunca te ha pasado. Ahí es donde más nos prueba el Señor, ¿no? Con lo que nos duele en el corazón, ¿no? Pero es porque me tratas así, si eres un hombre de Dios. No nos pasa. Ay, es que ella es una mujer de Dios porque me dice. Pero eso va a producir ¿qué? Paciencia. ¿Paciencia para qué? Para que las peticiones que le hacemos al Señor, creamos que nos las va a dar. ¿Cuándo? Cuando Él haya moldeado este carácter perverso y esté preparado para recibir esa bendición. Porque el Señor no quiere niños malcriados. Él no quiere hijos pródigos. Tome la dote y gástesela como quiera. Él quiere hijos maduros, entendiendo que lo que Él nos da es para bendición nuestra, pero para bendición de su cuerpo, de su iglesia. Que lo que Él nos permite, ganamos la victoria de salvación de nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, no fuimos nosotros. Es más, no fue ni nuestro clamor, fue su misericordia. ¿No? ¿Sí? Ah, bendito Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, este 2015, toda prueba y circunstancia difíciles, que ustedes vean que el Señor les quiere probar su fe y darles paciencia, miremosla y analicémosla que sea por causa de Dios. O sea, que sea porque estamos siendo testimonios de Cristo. Como le decía a los zapatos, no los pude comprar porque tuve que pagar algo que estaba debiendo. Pero que no sea
porque me compré los zapatos y ahorita me llega la tarjeta que no sé cómo pagar. Y me toca dejar de comer, de comprarle el uniforme al chino, porque me gasté esa plata de antes. Eso no es una prueba. Eso no fue prueba. Esa es la paga del pecado y te está causando muerte en un área. ¿Cuál? Financiera. ¿Me entienden? Que las pruebas que vivimos hoy sean pruebas porque estamos caminando con Dios. Que se me levantó la mujer porque me fui a la iglesia, o se me levantó el marido, o los hijos. ¡Ay, usted qué hace allá! Pando ladrillo, le están robando la platica que tanto trabaja. Eso es una prueba en fe, en Cristo. ¿Sí? Porque a veces creemos que las pruebas son por Cristo y no. Fue por nuestra burralidad, porque pecamos. ¿Y el pecado trae qué? Muerte. La paga del pecado es muerte, no vamos a morir nosotros. Pero áreas en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Urrundún. Hay áreas de nuestra vida que pueden estar muertas hoy. ¿Cómo las revivimos? ¿Cómo se revive un muerto en Cristo? ¿Pero cómo? Hay una palabra clave para levantar a un muerto en Cristo. ¿Cuál es? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué tuvimos que hacer para vivir en Cristo? Arrepentirnos. Entonces, si tú tienes hoy un área de tu vida muerta en Cristo, porque yo sé que tenemos áreas de nuestra vida muertas en Cristo, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete de lo que Dios te muestra que tú hiciste. Tal vez estaba muerta tu relación familiar, esposo, esposa, hermana, el padre, bueno, no sé. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de eso que tú sabes que hiciste y empezar a buscar a Dios y a decirle que viva. Eso es como se levanta un muerto en Cristo. Podemos tener área financiera muerta el día de hoy, profesional, cualquier área de tu vida que el Señor te esté mostrando hoy. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, porque tú sabes que pecaste en algún lado y cuando pecaste el Señor, ¿qué paga te dio? ¿Muerte? O tú la embarraste con las finanzas, por ejemplo, pecaste, te gastaste el dinero en lo que no era, por tu yo, diciendo que eres creyente. ¿Qué hace el Señor? ¿Te da más para que sigas haciéndolo? No, Él te recoge la cuerdita y te dice, espere, papito, tú me conoces a mí, conoces esto, estás caminando en eso. ¿Por qué no preguntaste antes de hacer lo que hiciste? Entonces no te puedo dar más. Se murió tu área financiera. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirme y clamarle para que esa área viva. ¿Ahora quién? En Cristo, no en mí yo. ¿Amén? ¿Sí? A todos nos ha pasado en todas las áreas, mis hermanos. La intención es que esos planes y propósitos que estamos escribiendo y que si es dentro de 8 días o dentro de 15, los traigamos, estén depurados en esto. Si me entiende, Señor, mire, esta área, yo sé que esta área de mi casa, de mi vida, de mi finanzas, de mi trabajo, de mi estudio, está muerto porque yo hice esto, Señor. Yo quiero que iba y les pido como propósito, Señor, ayúdame en esta área, Señor, dame fortaleza, dame no sé qué, lo que el Señor ponga. Por eso es esta parte de Santiago que estamos viendo hoy. Eso que murió en ti, no lo deseches, no lo dejes ahí. No, es que el Señor ya me quiere pobre porque es como si yo hubiera hecho un voto de pobreza. Pero que si te falta el desayuno y todos los días igual, es un área muerta porque algún día pecaste. Clámale al Señor que reviva y lo haces ¿en quién? En Cristo. Y el Señor te va a sacar de a poquito, ¿no? ¿Cierto? Pero ahí va saliendo, ¿verdad? Y bendito Cristo Jesús. Sigamos. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo así? O sea que cuando salgo en fe y tiene paciencia a mi vida para todas las áreas, paciencia para con mi marido, mi esposa, mis hijos, mi salud, las finanzas, el gasto, las compras, todas las áreas del estudio, los profesores, para con el discipulador, con el pastor, paciencia con él. ¿Qué dice que nos da? ¿Qué dice que nos da? Mira, dice, mantenga la paciencia su obra completa. Cuando la paciencia se completa en nuestra vida, seamos perfectos y cabales. ¿Perfectos qué? ¿Santos que no pecamos? No. Va, perfectos y cabales. O sea que todo lo que hagamos no lo hagamos por impulso, por hambre, por ojo, sino que lo hagamos porque lo pensamos y la palabra que es perfecta nos dio el aval, la bendición. La palabra dijo, sí es correcto hacer eso. Esa profesión, Dios va a usarte en esa profesión, Dios va a usarte en ese trabajo, Dios va a usarte en la casa, Dios va a hacer esto y aquello. Cabales y perfectos es que ya todo lo hago en base a la palabra
y es perfecta la palabra, y lo hago cabal, pensándolo, no de impulso. Porque ¿cómo cometemos los pecados? Por impulso. Por impulso. ¿Qué pasa con un alcohólico cuando ha dejado de beber mucho tiempo y asiste a Alcohólicos Anónimos y todo? Viene una prueba, una desesperación, algo que pasó en su vida y ¿qué puede llegar a hacer? El impulso vuelve y lo lleva ¿a dónde? Donde encontraron refugio. No lo hizo cabalmente. No se perfeccionó en su tratamiento. A eso se refiere cabal y perfecta. Nuestra perfecta, ¿dónde encontramos la perfección? En la palabra, el consejo sabio. ¿Cómo? Cabalmente, pensándolo, analizándolo. Entonces no vivimos por sentimiento. Uy, es que esas piernas de esa niña. Sí, mijo, pero que usted está casado, tiene hijos de 20 años. Esa es la pasión, ¿cierto? El deseo. ¿Cabalmente qué es? Ni siquiera mirar, ¿no? O mire, uy, Señor, perdóname por todavía tener los ojos puestos en este mundo. Cabalmente. Perfectos y cabalmente. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que hoy tenemos faltante porque hemos sido... ¿Qué es lo contrario a cabal? Cabal es como cuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario a cuerdo? Loco, hicimos todo por locura, por afanes. No evaluamos las consecuencias, no hicimos un plan estratégico, no hicimos propósitos. Entonces llegó una bendición y la volvimos, ¿qué? Despilfarramos. Hicimos vanas inversiones. Listo, nos dijo Eclesiastés que colocáramos las cestas, bueno, echarle el pan sobre las aguas, que invirtiéramos en varios negocios, pero lo hicimos a la loca. DMG, el no sé qué, el sí sé cuándo, y después vino las consecuencias. No fuimos cabales, fuimos ¿qué? Locos. No, invertimos en un negocio estable, a una miscelanita, bueno, pues está ahí. Y no nos comíamos ¿qué? La plata, si nos reinvertíamos y sacamos la utilidad, lo del diario. Fuimos cabales, no fuimos locos. ¿Sí? Dice que no nos va a faltar nada. ¿Qué significa? Que cuando hagamos las cosas en paciencia, con fe en Dios, mirando la palabra, con calma, respirando profundo, no por vista, no por el deseo que nos impulsa a hacerlo, sino en fe, sabiendo que Dios tiene control de eso y que nos lo va a dar en el tiempo que es, lo que sea, hasta la salvación de nuestra casa, no nos va a faltar nada. Yo sé que hoy nos faltan cosas en nuestra vida, o espiritual, familiar, de relación, personal, finanzas, salud, nos falta algo, porque no fuimos cabales. Algunos podemos tener problemas de salud porque tuvimos una vida alocada de jóvenes, ¿no? Sexo, droga, trago, bueno, lo que haya sido. Y hoy podemos tener consecuencias que en nuestro cuerpo físico. Ahora, ¿cómo restauro todo yo eso? En Cristo, y Cristo nos puede sanar, Él nos puede levantar o ayudarnos a vivir con las circunstancias, en gozo. Entonces, nos faltan cosas hoy, ¿por qué? Porque algún día estuvimos locos. Tal vez el año pasado nos alocamos, y este año vamos a pagar consecuencias de esa alocada. No es prueba, es muerte de pecado. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos y empezar a caminar en que eso vuelva a vivir. ¿En quién? Cristo. ¿Ven? Ah, bendito Cristo. Versículo 5. Este es clave, mis hermanos. Este nunca lo olvidemos y acordémonos. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La sabiduría de Dios es similar a la que le dio Dios a Salomón. No nos la va a dar como se la dio a Salomón, porque dice que no hubo hombre más sabio ni habrá, dice la palabra de Dios. Pero dice aquí el Espíritu Santo a través de este personaje Santiago, dice, si te falta sabiduría, y aquí no nos falta, ¿qué espera para pedirla? A veces nosotros le decimos, uy Señor, yo quiero ese trabajo, mira ese trabajo. Y Dios está diciendo, chino, yo le haré el trabajo, pero usted no sabe cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que pedir primero? Sabiduría para hacer ese trabajo, ¿no? ¿O cuántos no decimos, no, es que yo de presidente yo haría esta cosa, ¿cierto? ¿Pero qué tiene que pedir primero? Sabiduría. Señor, permíteme estudiar lo necesario para hacerlo. La sabiduría es también discernimiento, entender los tiempos, entender a quién acudir. Entonces, bueno, listo, usted que es político tiene que inscribirse en un partido político y empezar de qué?
aquí abajo y empezar a trabajar de abajo, o ya quiere llegar a la presidencia. La sabiduría es contrario a la locura, ¿no? La locura es que todo es ya, satisfacción ya. La sabiduría nos enseña que tener paciencia. ¿Ustedes se acuerdan de esa película Karate Kid? Que el chino ya quería ser el número 1 en el Kung Fu. ¿Y qué le pasó la primera vez que se enfrentó a unos tipos? Materiales, ¿no? Le dieron una golpiza interesante. Y luego llegó donde el maestro, y bueno, ahora sí, enséñeme el secreto de las artes marciales. Y el maestro, ¿qué hace? En la última película, la del negrito, lo pone a que se quite y se pone una chaqueta y que la cuelgue en un palo. ¿Y cómo está el chino? Impaciente de esta vaina, ¿qué? Eso lo hago todos los días en mi casa. Paciencia. ¿Entendí esto? Paciencia, ¿sí? La sabiduría requiere ¿qué? Paciencia. Y determinar de que si no aprendemos lo que necesitamos para proyectar y llegar a donde quiero llegar, nunca voy a llegar, mi hermano. Nunca voy a llegar. Tengo que ser paciente y arrancar por la A, luego la B, luego la C. Y luego saber combinar las letras para poder escribir y hablar. Paciencia, paciencia. Ahora dice aquí que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué significa? Que nos falta sabiduría. Nos falta sabiduría para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra pareja, para las finanzas, para todo. Para predicar la palabra nos falta ¿qué? Sabiduría, porque todos tenemos faltantes. El Señor no nos hizo así ya, con todo el... No, Él nos hizo un disco duro en blanquito, con lo básico. El cerebro sabe respirar, que lata el corazón, a que vivamos. Pero lo demás tenemos que ¿qué? Alimentarlo. Lo podemos alimentar con lo del mundo o con la palabra de Dios. Como vivimos en el mundo, tenemos que alimentarlo con el mundo, pero todo filtrarlo por la palabra de Dios. Porque ¿cómo avanzamos en este plano si no estudiamos una profesión los que pudimos hacerlo, los que podemos hacerlo? ¿Cómo avanzamos si no hacemos un curso de mercadotecnia, un curso de electrónica, un curso de sistemas, algo para poder avanzar? Hay que ¿qué? Llenar ese disquito duro. Hay gente que no lo quiere hacer porque es terca, testaruda, cerrada y trancada por dentro, dice el dicho. El que le falte sabiduría, que somos todos, ¿qué tenemos que hacer? Pídala. Señor, yo quiero que cambie mi vida este año, ¿qué tengo que hacer? Entonces Dios le dice, bueno, ¿en qué área? No en todas, porque es que estoy... Listo, vamos a empezar por dónde. ¿Tienes problemas con tu pareja? Bueno, hay libros, y libros basados en la Biblia que te pueden ayudar, ¿qué? A avanzar en la pareja. ¿Cierto? ¿Tienes problemas con tus hijos? Hay libros que te pueden ayudar, basados en la Biblia. Uy, es que vale 30,000 pesos. Ah, entonces, pero ¿cómo así? O sea, hay que... ¿O es que la universidad fue gratis? Chino, usted no supo porque su papá era el que se levantaba todos los días a trabajar y a darle lo de... Pero todo cuesta, ¿cierto? A veces no queremos invertir en nuestra sabiduría, mis hermanos. La Biblia le enseña a uno, y mucho, mucho. Para la palabra, para enseñar la palabra, para vivir nuestra vida espiritual. Pero también necesitamos el conocimiento del mundo. No para volvernos como el mundo, sino para caminar en el mundo y todo filtrándolo por la Biblia. Amén. Si te falta sabiduría, pídele. Y Dios te va a decir qué hacer, cómo ir, cómo hablar, a dónde acudir, qué estudiar, qué trabajar, qué camino coger, cómo actuar. ¿No lo hizo así con Salomón? Solo que Salomón prefirió más la sabiduría que del mundo, ¿no? Él se asfixió en la sabiduría del mundo, por eso se volvió hechicero y todo lo que pasó con él, que lo vimos en Eclesiastés una parte, ¿verdad? El cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. O sea que Dios te va a decir, no, a usted no le doy sabiduría porque te me aloca. ¿Qué dice? Te la voy a dar. Si tú me pides sabiduría para tu vida, te la voy a dar. Yo te la voy a dar. Ahora, lo que él sí te va a decir es que primero inicia por esa sabiduría. A la par de la que haces, la sabiduría del mundo. Si estudias, si te capacitas, si estás leyendo un libro, ¿qué te dice que primero sea cuál? El filtro. Porque si no se puede llenar de mucho bagazo, y si no lo filtras, te llenaste la cabeza, ¿fue de qué? De basura. ¿Sí? Pídala. Él no va a decirte que no. Por eso a Salomón, ¿qué le dijo? Chino, me pidió lo que era y le voy a dar el resto. Engañado lo demás. Amén. Ahora el sexto, que es clave para todos nosotros, a partir de este 2015, que tiene que ser quebrantado, dice,
pero pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si han ido al mar, ¿no han visto que la basura que se echa hoy se desaparece en un momento, cierto? Se echa una basura por la mañana en el mar, a la orilla, ¿y qué pasa? El mar se la lleva, ¿cierto? Entonces te garantizo que a las 6 de la tarde, cuando tú estás en la playa, ¿qué pasó con la basura que echaste? ¿Volvió? O la recoges o se vuelve a ir. ¿Y qué pasa al día siguiente? ¿Avanzó para algún lado la basura? No, fue, paseó y volvió y quedó ¿qué? En el mismo sitio. Y a veces nosotros en nuestra vida, por eso no avanzamos. Porque inicio este proyecto hoy y arranco con ganas y le meto y en el primer obstáculo, pensé que esto iba a ser más fácil. Tanto gastarle, tanto invertirle y estoy en la misma. No, esto no era lo mío. Y salté al otro proyecto y lo arranco con ganas y me voy y pasa el tiempo y el primer obstáculo o el segundo obstáculo y ¿qué pasó? Ay no, esto no era lo mío, por aquí no es. No, es que voy a hacerle el desayuno a mi esposito todos los días así, porque le hizo un abuelito así, para conquistarlo, para que volvamos a tener una relación. Y al tercer día, ay, otra vez revuelto es amor. Ay, pues entonces baja usted. ¿Qué dice? Perdí el año. ¿Me entienden? La fe tiene que ver con paciencia y tiene que ver con persistencia. Y que si yo me fijé un objetivo, hombre, como el caballito. Anoche estaba viendo como a la 1 de la mañana, como a las 2 de la mañana, como a las 3 de la mañana. La cuadra fue relajada en todo diciembre. Relajada. Yo dije, esta gente con lo rumbera que era, no hubo fiestas, no hubo río, no hubo nada. Pero anoche se dieron la pela, mi hermano. Anoche hasta las 5 de la mañana estuvimos de rumba con mi esposa. Y Guayaba, porque Guayaba tampoco durmió. Entonces, en una de esas estaba viendo la película de Howard Hughes, El Aviador. El tipo era obsesivo, era obsesionado con su proyecto. Y a nosotros nos falta ser obsesivos con los proyectos que iniciamos. El tipo se fijaba una meta y no miraba más. Mi hijo se va para la quiebra, él decía, ¿qué hay que hacer? No es que solo le queda a su casa que vale tantos millones, hipotéquela, hipoteque la casa, siga el proyecto. Lo terminaba y ¿qué tenía? Triunfo, porque él se enfocaba. Y hasta que no lo lograba, no desfallecía. Y fue uno de los hombres multimillonarios de su época, ¿no? Dueño de una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos. El primero que hizo el viaje transatlántico. Bueno, todo lo que la película es interesante porque es la biografía del tipo. No miren su parte humana porque era desastrosa, ¿no? Pero el enfoque de que el tipo emprendía algo y hasta que no lo terminaba no emprendía otra cosa, o bueno, tenía varios proyectos al tiempo, pero ¿era qué? Enfocado. Lo sigo, lo hallo, necesito invertir, invierto. No hay de dónde sacar, busco los recursos y lo hago. Bueno, aquí en la palabra nos dice que tenemos que filtrar, ¿no? Todos los proyectos. Pero mi hermano, si nosotros somos como la veleta, que llegó el viento del norte y giró, llegó el viento del sur y giró, ¿cuándo va a estar indicándonos el horizonte? Nunca. Porque el viento viene y va y no se sabe dónde va a parar, ¿cierto? Esos proyectos, propósitos y metas que yo, de parte de Dios, le está diciendo que este año se planteen para este año y para toda su vida, mis amados, que el Señor les dé la fuerza para continuar haciéndolo, para no desfallecer. ¿Me entienden? Empiecen y háganle. Que hubo un obstáculo, no miren el obstáculo, supérenlo, díganle, Señor, dame la salida para libertarme de este obstáculo, para quitarme este problema de encima, para lo que sea, pero caminen. ¿Se imaginan Cristo? ¿Ustedes creen que no tuvo obstáculos? A él lo quisieron echar una vez monte abajo. ¿Y él qué dijo? Ay no, yo soy cristiano, yo soy judío, yo soy el Mesías, yo no voy a hacer nada. La Biblia dice que él se abrió paso sobre ellos. ¿Cómo? ¿Permiso? ¿Me dejan pasar? No me echen al monte abajo, ¿permiso? ¿Así? ¿Cómo creen que él lo hizo? Empujando, no dejándose qué. Pero era cristiano, ahí era Jesucristo. La palabra dice que se abrió camino. ¿Cómo? No en el momento de morir, así no voy a morir yo. Y a veces nosotros, no, es que yo soy de Dios, yo no me voy a levantar contra eso. Esa es la voluntad de Dios que quiere que yo pare este proyecto, que yo quiere. No, mi hermano. Eso es religión. Relación con Cristo es ir en oración y decirle, Señor, ¿por qué se está levantando
esto? ¿Por qué no estoy pudiendo seguir este camino? Es que estoy equivocado, muéstrame cuál es la verdadera dirección, porque nos puede pasar y el Señor se puede colocar su barrera, ¿cierto? Para que yo no siga perdiendo mi tiempo en lo que no es. Pero ¿qué tengo que hacer? Seguir persistiendo con base a lo que Dios me dice en su palabra, buscando de Él, siendo de la sabiduría, y Él me va a enderezar las sendas si estoy torcida, o Él va a hacer que yo derrumbe, o Él me va a derrumbar, ¿qué? El obstáculo, Él va a abrir el mar rojo, a eso se refiere esa canción. Tengo una dificultad, clamo a Él, Señor, ¿qué pasa? ¿Estoy mal? No, usted me dijo que fuera allá, o fue mi ego, o ¿qué pasó? Entonces no seamos, ¿qué? Una veleta, un barco a la deriva, no seamos la basura que se echa al mar, que va y vuelve, y al día siguiente la voy a volver en el mismo sitio. Tal vez por eso hemos desarrollado muchos proyectos en nuestra vida. Por eso yo les he insistido, escríbanlo, mijo, porque lo que escribe uno tiene un compromiso mayor. La idea no es que aquí lo leamos y digamos, usted como que no está haciendo el proyecto, ¿no? No. La idea es que en la oración aquí el Señor los redarguya de continuo a que caminen en ese propósito, a que ese proyecto del Señor les dé el aval, les dé la sabiduría, y ustedes pongan, ¿qué? Ganas, esfuerzo, sudor y lágrimas. Cristo vino a la tierra con un propósito, ¿cierto? Morir en la cruz. ¿Le costó solo cuando estuvo en la cruz? No, todo el ministerio le costó. A él le costó todo el tiempo en que estuvo predicando la palabra, porque todo el tiempo lo venían a cruzar, lo querían apedrear, lo persiguieron para matar. A él le costó, y su pago final fue la cruz, pero logró lo que se había propuesto. Estamos ustedes aquí junto conmigo, hablando de él, conociendo al Dios vivo. Él es un ejemplo de persistencia. ¿Sí? ¿Moisés no logró llegar a la tierra prometida? Sí. ¿Cierto que sí lo logró? El Señor le dijo, no vas a pasar, pero mírala. Lo que te prometí, ahí está. Tú no vas a pasar. ¿Por qué? Bueno, después lo veremos y lo estudiaremos. Él pecó un par de veces con el Señor y el Señor le dijo, hasta aquí llegamos, muchacho. Ya lograste lo que tenías que lograr. La realidad, el Señor necesitaba un guerrero, ¿no? Porque era una conquista. Y Moisés pues ya era un viejito de 120 años, aunque tenía toda la fortaleza. El Señor ya dijo, te necesito allá en el cielo para que veamos la transfiguración con Cristo. Entonces, en la eternidad te necesito ya. Entonces a veces el Señor tal vez nos frene proyectos porque Él tiene algo que mejor. Pero eso no significa que lo que emprendamos en el primer obstáculo nos echemos para atrás. Porque el cristiano no es fracasado, mi hermano. El cristiano no es fracasado. Que a Esteban lo hubieran apedreado en su primera predicación no fue el fracaso. No fue el fracaso, porque él vio a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre y fue al cielo. Y fue testimonio de que por Cristo vale la pena morir. Algunos lo ven como fracaso, ¿no? ¿Lo entendemos? Lo que emprendan, antes de emprenderlo, escríbanlo, oren, pídenle al Señor que les dé el entendimiento, que le muestre lo que Él tiene para ustedes, lo que Él quiere hacer con ustedes, pero lo que empiecen no se frenen, ¿vale? ¿Sí? Si la idea es espiritual, no, que orar por toda su familia para que llegue a la salvación, no se cansen de orar y de clamar, de trabajo, de estudio, de familia, todo lo que se propongan, lúchenlo, hay que ser arriesgados, ¿no? Y pelear la buena batalla de la fe. Mira lo que dice, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El Señor no te va a bendecir si tú no persistes. El Señor no va a bendecir la pereza de obrar. El Señor no va a bendecir tu falta de fe. El Señor no va a bendecir tu falta de paciencia para luchar por tus deseos. Amén. No piense que el que tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Yo creo que podemos traer a recordación algún deseo en nuestra vida que no hemos alcanzado hoy, porque siempre lo aplazamos o lo dejamos atrás, nos olvidamos. Ay, no es que me casé y ya casado uno, ¿qué va a hacer esto? ¿No pasa así? No, la culpa es de mi marido, entonces transfiere una frustración personal y tiene un problema que con el marido. ¿No pasa así? Es que por usted fue que yo dejé de estudiar, por usted no terminé el bachillerato. Mi amor, pero es que ya los hijos están grandes, ¿por qué no estudian? ¿Me entienden?
hoy tenemos frustraciones de cosas que no hemos logrado, que no hemos hecho. ¿Por qué? Porque un día decidimos echar para atrás. Como la basura del mar se fue, la basura que volvió. Nos quedamos estancados. Y la Biblia dice que el que tal haga, que no persiste en fe, a pesar de las pruebas, con gozo, en paciencia, por sus objetivos, deseos, anhelos y propósitos, el Señor no le va a dar nada. El Señor no nos va a dar nada. ¿Por qué iniciamos hoy el primer culto del 2015 con eso? Mis hermanos, porque cada día que abrimos nuestros ojos es una nueva oportunidad para tener una vida en gozo en Cristo. Iniciamos un año calendario. Para Cristo no existe el calendario, Él es eterno. Pero Él nos permite iniciar un nuevo año calendario para que renovemos nuestras fuerzas en todas las áreas de nuestra vida. Él nos permite, nos dice, es un nuevo comienzo. Escribe y plasma lo que tú quieres para este año y toda tu vida. Aquello que estuvo equivocado el año pasado, échalo a la basura. Solo míralo para corregir lo equivocado. Lo que estuvo bien, cópialo. Vuelve y hazlo. Lo que estuvo mal, olvídalo como error y tómalo como la posibilidad de volver a hacer las cosas bien. Pero persiste en lo que estás pidiendo. Persiste en lo que te has propuesto. Esa meta de hace 10 años, iníciala hoy y no pares. Esa meta del año pasado, continúala hoy y no pares hasta que lo logres, porque yo no te voy a dar una bendición por la que tú no has luchado. Cristo luchó, Pablo luchó, Santiago luchó. Todos los apóstoles murieron martirizados porque persistieron en el motivo de su vida, que fue predicar el Evangelio, dar a conocer al Señor. Nosotros debemos persistir en las cosas para este mundo, siempre enfocadas en Cristo. Que termino una carrera y voy a ser de bendición para mi casa, por las finanzas, voy a venir aquí en la iglesia con las finanzas, tal vez eso que estudié lo puedo brindar también en la iglesia, ¿me entienden? Voy a enseñarles a otros el arte que aprendí, lo que aprendí a hacer en la iglesia, para que ellos tengan finanzas, que todo siempre esté alimentando al cuerpo de Cristo, porque si no solo va a ser para tu estómago, y al final del día tú vas a decir, vanidad de vanidad, no valió la pena, porque no satisfací el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Yo creo que vamos hasta hoy, ¿vale? El versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Si tú aprendes a fracasar hoy, ¿vas a fracasar en qué? En todo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces tal vez eso nos ha pasado en nuestra vida. Y hemos tenido fracaso tras fracaso y digo, no, nadie me quiere, todos me odian. ¿Sí? Nos volvimos inconstantes. Dios no te va a premiar la inconstancia. Entonces vamos a quebrantar este 2015 el ser inconsistentes con nuestros proyectos, metas y propósitos para esta vida. Y cuánto más diciendo al Señor que nos los enfoque para su uso, para que Él nos use. Finanzas, salud, trabajo, estudio, lo que sea nuestro proyecto. Que el Señor nos use para su cuerpo, porque los dones son para beneficio propio y del cuerpo de Cristo. Todo lo que el Señor nos da. ¿Sí? Amén. No seamos inconstantes, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hoy vamos a quebrantar esa inconstancia, ¿vale? ¿Qué tal que Cristo en Getsemaní le dice, no, Señor, esa copa no? Y se levantó y se fue. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Quemándonos el traserito. Estaríamos a esta hora jugando fútbol, viendo televisión en la casa o la hinchera, vueltos nada. Pero Cristo dijo en Getsemaní, no, yo hablé esto contigo, Padre, y lo voy a hacer aunque me duela. Nunca fue inconsistente con lo que se propuso. Actuó como pensó y como lo proyectó. Parece como humanista esta enseñanza, ¿no? En cierto sentido sí es un poco humanista. Por eso yo les digo que los proyectos siempre los lleven ¿quién? A Cristo, mis hermanos, para que sean de satisfacción de su alma, de su espíritu, y el Señor les bendiga a todos. Que no solo sea para llenar nuestro estómago, trabajamos para comer, para vestirnos, pero también trabajamos para la ofrenda, trabajamos para tener tiempo para Cristo, ¿cierto? Para poder comprar un libro y capacitarnos en Cristo. Si en nuestro trabajo podemos enseñarle a otros que no tienen trabajo, estamos bendiciendo ¿qué? El cuerpo de Cristo. Entonces, aunque parezca un poco, porque el enfoque fue un poco humanista para desarrollar proyectos en este mundo, no permitan que se asfixien los proyectos por ser de este mundo. Todo es para con Dios.